Estimados participantes, muy buenas noches nuevamente. Eh, Muchísimas gracias por participar de este diplomado y vamos a continuar con el segundo día, por favor. Ya estamos todos completos y iniciamos. Por favor, les voy a compartir. Seguramente ustedes ya están viendo la anterior clase. Hemos hecho referencia a la actividad comercial y derecho. Voy a tratar de hacer un resumen rápido para que podamos contextualizarnos. Hemos manifestado que existe relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. El intercambio de cosas materiales, el intercambio de cosas, de servicios, de productos, concurren ciertos elementos para el derecho comercial. Asimismo, hemos manifestado que tiene su origen desde el derecho romano, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Tiene mucho que ver el tema de la Revolución Francesa, además la Revolución Industrial, y en el tema de la posmodernidad o la Edad Contemporánea, como algunos autores lo denominan, referido a que hemos dado un salto, una globalización del mercado, y ahora se habla de un comercio casi electrónico, o mejor dicho, comercio electrónico. Además, hemos señalado varios aspectos que tienen que ver con la jurisdicción y competencia. Yo les he manifestado que el Código de Comercio, ese Código de Comercio que les he manifestado viene del año 1977, es un código muy ampuloso, les he manifestado, que ha sido promulgado a través del Decreto Ley 14379, ha sido dividido en 4 artículos, contiene 1.693 artículos, es bastante amplio, bastante, ¿cómo les puedo decir? Ampuloso. En esa circunstancia les he manifestado claramente que cualquier controversia que se suscite emergente de una actividad comercial, pues dicha controversia tiene que resolverse en la jurisdicción y competencia de los jueces ordinarios, en específico del Juzgado Público Civil y Comercial, como su nombre indica, Juzgado Público Civil y Comercial, primer elemento. Sin embargo, debido a que existe mucha corrupción, mucha retardación de justicia, ustedes seguramente han debido escuchar en los medios de comunicación, en las redes sociales, acceder a los órganos judiciales es pues tormentoso, ¿verdad? Mucha burocracia, negligencia por parte de los servidores públicos, los servidores judiciales. Como consecuencia de ese problema, se ha optado por alternativas a la jurisdicción ordinaria, es decir, el tema del arbitraje. Existe una ley, la ley 788, sobre conciliación y arbitraje. Más adelante, el día viernes, les voy a dar un pantallazo sobre esta ley, cuáles son los beneficios, además, cómo se tiene que proceder ante dicho arbitraje y además cómo se debe ejecutar ese arbitraje, para que ustedes tengan noción de los elementos, el ámbito de aplicación, las características del arbitraje que varias empresas están optando en la actualidad, porque la resolución o la solución de controversias entre dos empresas o entre dos sociedades que interactúan en el ámbito del comercio se solucionan de la mejor manera mediante el arbitraje. Y el arbitraje dura, en el mejor de los casos, hasta unos 2 meses, imagínense, lo que en juzgados dura 5 a 8 años, ¿verdad? Entonces las empresas quieren solucionar sus controversias, sus diferencias de la manera más rápida, de la manera más amistosa. Y ambos se ponen de acuerdo para ir a un arbitraje, pero eso más adelante. Además, hemos mencionado que el comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial. Tiene una característica importante que tiene que ver con lucrar, es decir, con obtener ganancia. Esa actividad de comercio que va a realizar
tiene la finalidad de obtener ganancia. Ahora, también hemos manifestado que no solamente las personas naturales se dedican al comercio, existen personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Entonces hemos hecho ejemplos en la anterior clase, como ya les había dicho, las personas naturales, las personas jurídicas. Ojo, las personas jurídicas se clasifican en personas jurídicas de carácter privado y personas jurídicas de carácter público. Eso es muy importante saber porque les he manifestado en la anterior clase que el Estado se involucra en las relaciones comerciales. Antes era un mero espectador de las relaciones comerciales, dejaba a la ley económica que se regule, o sea, a los mercados, dejaba que con sus propias leyes del mercado se regule, y ahí habíamos manifestado o habíamos hecho el ejemplo de la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, que es una ley netamente económica, ¿verdad? Que no está en ninguna norma escrita. Por lo tanto, el Estado simplemente era un espectador más. Pero en la actualidad, como les he manifestado, el Estado se involucra, empieza a regular, empieza a supervisar y empieza a actuar como un agente de comercio, como una persona de comercio. Y ahí tenemos como ejemplo Papel Bol, Cartón Bol, Eva Bol, BOA, Entel, ¿verdad? Entonces, esas empresas son de naturaleza productiva. Y al ser de naturaleza productiva, son personas jurídicas, pero de derecho público, no así de derecho privado, ¿verdad? Luego hemos hecho referencia a los actos no comerciales. ¿Qué actos no constituyen comercio? Y ahí, por ejemplo, simplemente para darles ejemplo, las pensiones familiares, ¿verdad? Una persona coloca una pensión, no puede ingresar dentro de la regulación del Código de Comercio. Acá les había manifestado que tienen que tomar mucha atención en lo siguiente. Por ejemplo, una persona que vende, compra o destina esa producción para su uso común o personal, si bien está realizando una actividad de comercio, pero esa actividad no se encuentra regulado por el Código de Comercio. Entonces tienen que tomar en cuenta ese elemento. El artículo 8 del Código de Comercio, como les he manifestado en la anterior clase, establece que actos no constituyen comercio, actos no comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, acá con rojo es resaltado la prestación directa de servicios profesionales. No constituye actos de comercio y por tanto no está regulado por el Código de Comercio. Los trabajos u oficios manuales, ¿verdad? De nuestros obreros, los carpinteros, que realizan una actividad, realizan una mesa, una silla, lo van a vender a una feria y le pagan por esa mesa, por esa silla, están realizando un acto de comercio, sí, pero esa actividad de comercio no está regulado por el Código de Comercio. Ahí está, valga la aclaración. El artículo 8 nos va a señalar que actos no constituyen comercio, las pensiones familiares, la adquisición y disposición de bienes inmuebles, por ejemplo. Pero acá hay un tema muy interesante. La adquisición y disposición de bienes inmuebles, siempre y cuando no existan empresas dedicadas a ese rubro, a ese ramo. Por ejemplo, existen inmobiliarias, ¿verdad? Que se dedican a comprar, vender. Entonces, ahí tiene una finalidad, la finalidad del lucro. Y además, es un trabajo que realizan de manera profesional. Entonces, siempre y cuando la adquisición y disposición de bienes inmuebles no sea para uso personal y sea una actividad como tal, entonces ingresa dentro del ámbito de aplicación del Código de Comercio. Eso les he manifestado. Además, hemos señalado 4 elementos, ustedes recordarán, para que una actividad de intercambio de bienes y servicios que concurren en la transacción, existen 4 elementos. La primera, que tienen que realizar personas, ya sean personas naturales o físicas, personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas de derecho público. También que recaigan sobre bienes, valores o servicios de aprovechamiento lícito. Existen actividades comerciales
que son ilícitas, ¿verdad? Le hemos dado ejemplos. La tercera, que se realice en forma habitual o en forma profesional. Y la cuarta, y un elemento que es importante desde mi punto de vista, la obtención de utilidades o que tengan un afán lucrativo, sin que los cuales no puede existir una actividad de comercio. Y lógicamente, si una persona se dedica a comerciar bienes o servicios, tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Obtener lucro, obtener ganancia. Porque si no obtengo ganancia, no obtengo lucro, entonces me voy a dedicar a otra cosa, ¿verdad? A otra situación, a vender otros servicios, otros bienes, otros valores, etcétera, ¿verdad? Entonces, un elemento fundamental del derecho comercial tiene que ver con la obtención. Existe una finalidad que es la utilidad, es decir, tengo que ganar dinero producto de esa actividad comercial, como les había manifestado. Esto luego hemos hecho relación a las personas, la capacidad, quienes se encuentran impedidos de ejercer el comercio. Hemos mencionado a las personas señaladas por disposiciones legales y que tengan como consecuencia de una sentencia judicial, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación, los directores, administradores, gerentes o representantes legales, así como los síndicos de las sociedades declaradas en quiebra, los funcionarios o empleados públicos de entidades oficiales o semioficiales en relación a las actividades que tengan vinculación, etcétera, ¿verdad? También las obligaciones de los comerciantes hemos manifestado. Perfecto. Ahora, eso como un pequeño resumen. Vamos a la temática planteada que les voy a plantear el día de hoy. Estructura legal de la sociedad comercial. Acá tenemos que tomar un aspecto fundamental y tiene que ver con una sociedad. ¿Qué es una sociedad? La sociedad no es más que la reunión de dos o más personas. Es una sociedad, ¿verdad? Existen sociedades tanto civiles y sociedades comerciales. ¿Qué los diferencia? Las sociedades civiles se encuentran regulados por el Código Civil y las sociedades comerciales se encuentran regulados por el Código de Comercio. Es decir, esa reunión de dos o más personas cuya finalidad no es lucrativa, sino es otra situación, se encuentran regulados por el Código Civil. Es una sociedad de carácter civil. Seguramente van a escuchar, dice sociedad civil. Entonces, cuando ustedes escuchen que una asociación, por ejemplo, una asociación no es una sociedad comercial. Asociación de Comerciantes Minoristas, por ejemplo, de la Feria 16 de Julio. Esa sociedad no está regulado por el Código de Comercio, esa sociedad está regulado por el Código Civil, porque, por ejemplo, las personas que se asocian, que son socios, ¿qué es lo que persiguen? Defender sus intereses, ¿verdad? Organizarse, tienen otra finalidad, mientras las sociedades comerciales tienen distinta finalidad a las sociedades civiles. ¿Cuál es esa finalidad de la sociedad comercial? Tienen un fin lucrativo, o sea, quieren ganar dinero, en otras palabras, perdón por el término. Entonces, eso los diferencia. Por ejemplo, los choferes, ¿no ve? Buscan agruparse, buscan formar una sociedad, pero esa sociedad es de carácter civil, porque buscan proteger sus intereses, ya sea del Estado, del municipio, del organismo operativo de tránsito, ¿verdad? Entonces se asocian para defender sus propios intereses gremiales, igualmente. Fundaciones, igual, se reúnen dos o más personas, pero tienen otra finalidad y la finalidad de las fundaciones, por ejemplo, no es la de lucro, no es la de obtener ganancia. Es una sociedad de carácter civil. Primer elemento que nos debe diferenciar de la sociedad civil y de la sociedad comercial. Cuando ustedes escuchen, reitero nuevamente,
hablar o hacer referencia sobre sociedad comercial, tienen una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? El lucro, la ganancia. Ahora bien, existen o se tiene 4 elementos que configuran las sociedades comerciales. ¿Cuál es el primer elemento? Que necesariamente tiene que existir una reunión de 2 o más personas. Si existe una sola persona que quiere crear su empresa, ya no sería sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Para que sea sociedad se necesita la reunión de 2 o más personas. Sin embargo, a nivel internacional, en el lado peruano, en el lado venezolano, sin ir muy lejos, en el lado chileno, existen sociedades de carácter unipersonal. En sus códigos de comercio han establecido ese denominativo, sociedades unipersonales. O sea, pareciera un contrasentido, ¿verdad? Al decir sociedad, se supone que es 2 o más personas, pero así en sus códigos de comercio, si ustedes averiguan, buscan en el código de comercio de estos países, existen sociedades que son constituidos por una sola persona. Entonces, que no les parezca muy extraño cuando vean ese tema. Pero en nuestro caso boliviano, se tiene que tomar en cuenta que la sociedad comercial como primer elemento es la reunión de 2 o más personas. El segundo elemento tiene que ver con los aportes para el logro de un fin común. Es decir, las personas que están asociándose, que están formando parte de una sociedad, van a realizar aportes. Cada uno se va a desprender de un bien o de dinero, tal vez, para la sociedad, para así poder lograr un fin en común. Muchas veces una persona, por ejemplo, les doy un ejemplo, se asocia con otras personas, aportan cierta cantidad de dinero, ciertos bienes para conseguir o para lograr una finalidad, para ganar o generar más dinero, si estamos hablando del ámbito comercial, ¿verdad? Una persona sola no puede abarcar muchos mercados, no puede realizar muchas actividades, además no tiene el dinero suficiente, pero si nos asociamos entre 5, 6 personas, entonces vamos a abarcar mayores mercados, vamos a tener mayor capital para poder expandir nuestro negocio. Entonces me estoy dejando entender, ¿verdad? Primer elemento, reunión de 2 o más personas para una sociedad comercial. Segundo elemento, que cada socio, que cada persona tiene que aportar con algo para el logro de un fin común. ¿Y qué es ese algo? Puede ser bienes, puede ser dinero, puede ser valores, etcétera. Más adelante vamos a ver eso y les voy a mostrar unos ejemplos. Segundo elemento. Una preguntita, disculpe. Y en este caso, las empresas aquí que están como unipersonales, ¿dónde entrarían en todo esto? Sí, ya sabía que me iban a realizar la pregunta. Las empresas unipersonales no están dentro del catálogo de el Código de Comercio. A las personas a las empresas unipersonales se las cataloga o el Código de Comercio hace referencia como si fuera persona natural. En la anterior clase o en las anteriores diapositivas les mencionaba, ¿verdad? Quienes ejercen las actividades de comercio son personas naturales, como primer elemento, y personas jurídicas. Las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado. Entonces, las personas naturales pueden ejercitar actos de comercio, ¿verdad? Pero ya en la práctica se le ha dado el denominativo de empresas unipersonales. Además, Fundempresa los reconoce así, como empresa unipersonal. Por eso les decía, a nivel internacional se conoce a estas empresas unipersonales, como conocemos en Bolivia, como sociedades unipersonales. Entonces, no nos debe confundir la denominación. Cuando ustedes hacen referencia a las empresas unipersonales, el Código de Comercio hace referencia a las personas físicas
o naturales, que pueden realizar actos de comercio. Pero cuando hace referencia a sociedades comerciales, no las cataloga como empresas unipersonales, sino el Código de Comercio entiende que son personas naturales o físicas. Esto se debiera cambiar en el Código de Comercio. Yo les mencionaba, este Código de Comercio que está vigente ha sido promulgado el 25 de febrero del año 1977 y lógicamente que requiere muchas reformas, desde inclusive el comercio electrónico, por ejemplo. Para el año 1977, les decía, era impensable un comercio de carácter electrónico. Por eso en el Código de Comercio no existe esa lógica de comercio electrónico, no la regula. Entonces, es necesario que nuestro Código de Comercio sea modificado de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos, de acuerdo a la nueva constitución política del Estado, a las nuevas formas en las que se interactúa en el mercado, en el comercio a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, muy buena pregunta. Simplemente responderle y decirle, como le decía, que las empresas unipersonales, en realidad el Código de Comercio las cataloga como empresas físicas o naturales. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta tal vez? No se preocupen en interrumpir, no hay problema, no me hago ningún problema para ir aclarando, porque uno se guarda la pregunta al final y se olvida qué tenía que preguntar, ¿verdad? Es un poquito complicado ese aspecto. Bien, estábamos en el tema de los elementos que configuran las sociedades comerciales. Les decía, la primera, reunión de dos o más personas; la segunda, los aportes para el logro de un fin común; la tercera... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Que continúe. ¿El tema del aporte para un fin común también se lo considera la inversión? Claro, se supone que una persona, si se va a asociar con otras personas, va a realizar una sociedad, ¿verdad? Va a, de alguna manera, invertir. O sea, yo pongo una cantidad de ¿cuánto? 100,000 bolivianos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De ampliar nuestros mercados. Nos dedicamos a la confección de, no sé, chamarras. Entonces, necesitamos ampliar nuestro mercado. Además, o nos están exigiendo por la temporada de frío que está atravesando varios países, nos están exigiendo mayor cantidad de chamarras. Entonces, voy a invertir, me voy a asociar con 3 o 4 personas, voy a invertir, es decir, voy a realizar mis aportes para el logro de un fin común, para expandir mis mercados o tratar de cumplir con la elaboración de las chamarras. Como consecuencia de ello viene el tercer elemento, que consiste en la repartición de las utilidades. Y lógicamente, si yo he invertido, he aportado a la sociedad o con lo que generemos las ganancias, nos vamos a repartir entre los socios, o sea, la repartición de utilidades, producto de lo que el compañero decía, producto de la inversión que voy a realizar, de los aportes que voy a realizar. Pero también, eso es el tercer elemento, repartición de utilidades, pero también, como toda empresa, como toda sociedad, siempre existen pérdidas. ¿Verdad? Pérdidas, ¿por qué? Porque ha sucedido una catástrofe. Por ejemplo, el ejemplo claro es el tema de la pandemia. Por la pandemia se han cerrado muchos mercados. Entonces yo me he asociado el 2018 con 5 personas, hemos hecho una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad limitada, hemos aportado a la sociedad, hemos invertido, lógicamente. Luego, el 2018 estábamos obteniendo utilidades, el 2019 también, no había mucho problema, inclusive teníamos que expandir nuestro mercado, pero resulta que el año 2020 ocurre la pandemia. Entonces, se nos ha venido abajo toda la producción. Hemos tenido producción en excedente, pero no hemos logrado vender nuestros productos. Entonces, otro elemento característico de las sociedades comerciales radica en ese punto, en el de soportar las eventualidades pérdidas que pudiera sufrir la sociedad.
¿verdad? Estos 4 elementos se tiene que tomar en cuenta cuando una persona quiera constituir una sociedad de carácter comercial. No estamos hablando de carácter civil, que es muy diferente. Yo quiero constituir una empresa de carácter comercial. ¿Cuál es la finalidad? Obtener ganancia, obtener lucro, ¿verdad? Para eso tengo que asociarme o reunirme entre 2 o más personas, dependiendo. 2, tengo que realizar una inversión, lo que el compañero decía. Lo que el Código de Comercio señala como aportes para el logro del fin común. Tercer elemento, la repartición de las utilidades. Lógicamente, si yo estoy aportando con algo, después tengo que tener la utilidad correspondiente. Más o menos, eso será dependiendo a las utilidades que obtenga la sociedad. Y 4, también tengo que soportar las eventualidades pérdidas que pudiera generar esta sociedad comercial. Una vez que yo entienda que una sociedad comercial se basa en estos 4 pilares o 4 elementos, como ustedes quieran llamar así, básicamente voy a entender cuál es la lógica de una sociedad comercial. En ese contexto, vamos a ver, dentro de ese contexto, dentro de ese antecedente, vamos a ver el tema de formalizar una actividad económica, la constitución, los objetivos de esa sociedad, la organización, la dependencia, el capital, los socios, las disposiciones normativas que tienen que tomarse en cuenta. Además, vamos a responder a estas preguntas que he planteado. ¿Qué tipo de empresa se constituirá? ¿En qué artículo del Código de Comercio se encuentra el tipo de empresa elegido? ¿Cuál es la razón social o denominación elegida? ¿Para qué sirve el control de homonimia? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el objeto social de su empresa o actividad económica? ¿Qué requisitos y procedimientos debo seguir para inscribir mi sociedad al registro de comercio en Bolivia, o sea, Fundempresa? ¿Qué responsabilidad debo cumplir ante Fundempresa? ¿A qué régimen impositivo me corresponde inscribirme? ¿Qué requisitos son necesarios para inscribir al servicio de impuestos nacionales? Se requiere una licencia de funcionamiento y quiénes son los que otorgan, a qué seguro de salud voy a afiliar a mis dependientes, a qué AFP apostaría para la jubilación de mis empleados, qué es el ROI y cuáles son los requisitos que se deben establecer ante el Ministerio de Trabajo para el tema de la inscripción de la empresa, cuáles son las multas, etcétera. Licen, buenas noches, perdón que le corte. Adelante, por favor. Wendy le habla. Licen, adelante, Wendy. Yo lo he entendido de que por ejemplo, las empresas unipersonales no pueden ser sociedades porque solamente es una persona en Bolivia, ¿no? Ya en los otros países sí, pero estas igual están en el Código de Comercio, están normadas. Sí, como les he manifestado hace un momento, están normadas, pero las cataloga como empresas físicas, personas físicas o naturales. Así las cataloga el Código de Comercio. ¿Ya? Ya, pero sí están alcanzadas con todo, ¿no? Con todo lo sí, del exacto. Están alcanzadas. Pero acá hay un dato que es necesario aclarar y muchísimas gracias por reiterar la pregunta. Si ustedes tratan de buscar como empresa unipersonal en el Código de Comercio, no van a encontrar porque el Código de Comercio, ya les he manifestado, es del año 1977. Entonces, para esa etapa solo habían personas físicas y personas jurídicas. Pero si ustedes se van a Fundempresa, ustedes van a poder solicitar los requisitos para constituir una empresa unipersonal. Se van a impuestos nacionales, entonces les van a dar los requisitos para una empresa unipersonal. Pero esa empresa unipersonal con esa denominación no está así en el Código de Comercio. Les reitero nuevamente, no se van a sorprender porque muchos dicen, pero empresa unipersonal, pero en el Código de Comercio no está, entonces no le alcanza el Código de Comercio. No es así. El Código de Comercio hace una equivalencia, es decir, nosotros debiéramos entender a las empresas unipersonales como empresas físicas o naturales. Así está establecido en el Código de Comercio. Por favor,
Cuidado, se confundan con ese tema. Listen, una preguntita. ¿Qué pasa si para formar una sociedad el aporte que yo estoy dando es el conocimiento, digamos, qué sé yo? Yo tengo la fórmula secreta para que los otros inversionistas pongan, qué sé yo, pues, ¿no? Distintos capitales. ¿Se puede eso, no? ¿O no? Les responderé esa pregunta, por favor, la puede guardar cuando veamos las sociedades, porque les voy a explicar con ejemplos. Tengo unos 4 ejemplos de cómo constituir una empresa. Entonces, les voy a explicar sobre el tema de los aportes, los socios, la actividad, el objeto, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que veamos ese tema, me realiza la misma pregunta para que pueda disipar. Es que ahorita todavía no estamos en ese tema. Posiblemente lo veamos hoy o el día viernes con mayor seguridad, porque nos falta una diapositiva más. Les he pasado 3 diapositivas. La primera referido a la actividad, el acto de comercio. La segunda, que es la estructura legal de una sociedad comercial. Y la tercera, que tiene que ver ya con las tipologías de sociedades comerciales. Ahí vamos a ver SRL, vamos a ver las sociedades anónimas, vamos a ver las, ¿cómo se llama? Por comandita simple, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, yo le pediría que guarde esa pregunta y cuando estemos en el tema de los aportes, ya pues con todo gusto le voy a responder. Ahora bien, he encontrado 3 páginas web donde pueden acceder a información para formalizar o crear una empresa. La primera, la segunda y la tercera, que tiene que ver con una empresa. Les recomiendo esta segunda, de Bolivia Emprende. Esta página web es muy interesante, muy simple y va, como se dice, al grano. Les voy a mostrar, porque acá tengo abierta, por favor, lo de esta página. Enseguida, por favor. Ahora sí les... Ustedes vean acá, es la misma, boliviaemprende.com, guías cómo crear una empresa en Bolivia, conozca los pasos. Por favor, la persona que está con su audio encendido, si pudiera silenciar su audio. Muchas gracias. Ustedes seguramente están viendo la página de Bolivia Emprende. Es una página web muy interesante. ¿Cómo crear una empresa en Bolivia? Conozca los pasos. Ante Funda Empresa, las guías tienen una guía trámite para inscribir una empresa unipersonal, como les decía, ¿verdad? Que el Código de Comercio la cataloga como empresa física o natural. Guía trámite para inscribir una sociedad de responsabilidad limitada, guía de trámite para inscribir una sociedad anónima, guía de trámite para inscribir una sociedad anónima mixta, guía de transformación de empresas, guía de fusión de sociedades comerciales. Ante el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, guía para inscripción de una empresa al Padrón Nacional de Contribuyente, guía Padrón Nacional de Contribuyente Biométrico Digital, licencias de funcionamiento ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, guía para obtener, mire, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Pro Bolivia, ¿para qué sirve la Caja Nacional de Salud? Acá hay un elemento que es necesario aclarar, no solamente una empresa puede afiliarse a la Caja Nacional de Salud. Existen distintas cajas. La próxima semana vamos a ver. Eso es el seguro a corto plazo. Caja de la banca privada, caja, ¿cómo se llama esta caja? De caminos, caja, distintas cajas, se me fue el nombre, pero no solamente es la Caja Nacional de Salud. Todas las instituciones públicas en su totalidad se afilian a la Caja Nacional de Salud. Pero las empresas o sociedades comerciales de carácter privado tienden a buscar otras cajas.
caja de la banca privada, como les decía, caja de caminos, caja, creo que hay caja universitaria, que es solamente para los docentes de la universidad, etcétera, etcétera. La Si petrolera. ustedes desean afiliarse a una caja, que no sea la Caja Nacional de Salud, prácticamente no hay ningún problema. Muchas veces uno quiere constituir una sociedad y quiere pues la mejor caja de seguridad social, tanto para quienes están constituyendo como para sus dependientes o sus trabajadores. Listen, Por lo depende, tanto, porque puede. hay algunas cajas que tienen su requisito, qué sé yo, tal vez la cantidad de personas y no permite, por ejemplo, en la petrolera tiene que ser una cierta cantidad de personas para poder afiliar, a diferencia de la nacional, ¿no? La nacional es independientemente a los dependientes que tenga, igual los afilian. Sí, 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 y es efectivamente lo que usted dice, pero el Tribunal Constitucional ha establecido en una sentencia constitucional que eso es discriminatorio. Entonces, cuando el empleador, ya habla del empleador, ya no de una sociedad comercial, sino el empleador deseare afiliarse a cualquier otra caja que no sea, por ejemplo, la Caja Nacional de Salud, lo puede hacer, porque el impedir y el restringir esa situación implica discriminación y hay una ley de lucha contra la discriminación. A partir de esa ley de la discriminación, básicamente el Tribunal Constitucional ha establecido que se puede afiliar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las cajas, tú les solicitas y te responden con una negativa contundente y te ponen 10,000 excusas para que no te afilies. Entonces ahí, ¿qué procede? Procede iniciar una acción de amparo constitucional a efectos de obligar a la caja, de que el empleador obligue a la caja, digamos, petrolera, para que pueda insertar a sus trabajadores, sin el tema de la discriminación. Eso se puede lograr, pero efectivamente, como dice su compañera, las cajas son reticentes. Además, antes, inclusive, eran muy selectivas. Empresa que iba a la de la banca privada, por ejemplo, y decía, no, su actividad no tiene nada que ver con intermediación financiera o banca privada, por lo tanto, no se puede afiliar acá. Eran muy exclusivos de acuerdo al ramo. Así han nacido las cajas. Pero ahora con la ley de la discriminación o de ley lucha contra la discriminación, se ha aperturado esos temas. Entonces, el procedimiento es ya un tema de acción de amparo constitucional. Y uno dirá, pero es que iniciar un proceso de acción de amparo constitucional, mejor me voy a la Caja Nacional de Salud y punto, ¿verdad? Porque el presentar una acción de amparo constitucional también conlleva dinero. Y al final uno dice, me afilio a la caja y punto, ¿verdad? Un tema de también ver el tema del empleador, cómo le quiere afiliar a sus trabajadores, en qué circunstancias. Entonces, valga la aclaración y muchas gracias por el comentario a la compañera. Las administradoras de fondos de pensiones, AFP, Seguro Social, pero a largo plazo, ¿verdad? Ahí vamos a ver cuáles son las maneras, formas de retirar los aportes que uno ha realizado, cuáles son los requisitos y en qué caso procede, cuáles son los dos requisitos para jubilarse, los aportes y el tema de los años, cuánto se rebaja a una madre que ha tenido un hijo y ha nacido vivo, por ejemplo, y hasta cuánto se puede bajar la edad, pero eso vamos a ver la próxima semana porque tenemos que ver el tema laboral y el tema de la seguridad social. El Ministerio de Trabajo, el ROE, guía de registro de su empresa ante el Ministerio de Trabajo, las FADES, ¿para qué sirven? El Cenavex, Fundempresa, la actualización de matrícula de comercio, el Cenapi, que tiene que ver con las patentes, marcas, etcétera, porque es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Es un tema burocrático tremendo. Uno quiere, por ejemplo, una pequeña obra, un libro, quieres registrar al Cenapi, te piden 10,000 cosas, además te hacen gastar dinero y uno dice, ¿para qué voy a ir al Cenapi? Pero las grandes empresas registran sus marcas, por ejemplo, Coca-Cola, Pollos Copacabana, Pepsi, las Paceña, registran sus marcas en el Cenapi porque les otorga, pues,
ante la competencia desleal que pudiera existir o el robo de esas marcas, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento ante el SENAC? ¿Para qué sirven? Etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esta página web es interesante para ustedes, para que puedan ver las guías. Vamos a abrir una guía, por ejemplo, esto de sociedad de responsabilidad limitada. Elija el tipo societario, elija correctamente la razón social o denominación de la empresa, realice el control de homonimia para ver si hay una empresa con la misma razón social o denominación que nosotros queremos colocar a nuestra empresa o a nuestra sociedad comercial, si vale el término, las inscripciones, cuáles son los requisitos, plazo y arancel, cuánto se paga. Miren, por ejemplo, acá el plazo es de 2 días, computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite en el registro de comercio, y se debe pagar un arancel de 455 bolivianos cuando se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, las responsabilidades, dónde se encuentran las oficinas, ¿verdad? Los documentos. Descarga la guía de inscripción de empresa SRL, descarga el formulario 20 de solicitud de matrícula de comercio acá, etcétera. Entonces, esta página web les va a ayudar mucho cuando ustedes ya quieran o pretendan o estén trabajando en una empresa y les requieran cierta información. Vamos acá. Entonces, como les he mencionado, a mí me parece, he dejado tres sitios, pero me parece que la segunda es un poquito más interesante para que ustedes puedan ver en el tema de una actividad comercial, una actividad económica de carácter comercial. Constitución, como les decía, Fundempresa, impuestos, gobierno municipal, caja de salud, AFPs, Ministerio de Trabajo. Lo más importante. Estas 6 son las más importantes instituciones a las cuales nosotros debemos registrarnos o debemos hacer conocer el inicio de nuestra sociedad comercial. Y esto es muy importante porque cuidado más adelante tengamos problemas. Y las más importantes son estas 6. Fundempresa, por el registro de la sociedad comercial, a impuestos nacionales, para tributar a impuestos nacionales, ¿verdad? Tenemos que tener un NIT correspondiente, al gobierno municipal para que nos dé la autorización de funcionamiento, a la caja de salud, cuando tengamos trabajadores dependientes, tenemos que asegurarlos a una caja de salud. Es el seguro a corto plazo, ¿verdad? Para accidentes, enfermedad, etc. Las AFPs, que son seguro a largo plazo, es decir, jubilaciones. Nosotros a nuestros trabajadores tenemos que descontarles el 12.71% y vamos a ir a pagar a las AFPs. Este tema del porcentaje vamos a hablar de manera más específica la próxima semana. Y también el Ministerio de ¿Los Trabajo. unipersonales igual tienen la obligación de aportar a AFPs? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy claro para que ustedes tengan una idea de las empresas unipersonales. Resulta que yo voy a constituir una empresa unipersonal, como persona física, como persona natural, según el Código de Comercio. Y voy a colocar, por ejemplo, un salón de peinados. Bien. Ese salón de peinados va a girar a una razón social, y esa razón social es una empresa unipersonal. Les pongo un ejemplo. Salón de belleza y peinado Cristian, por ejemplo. Inventándome cualquier nombre. Es una empresa unipersonal. Lo he registrado así ante impuestos nacionales. Ahora bien, ese salón de belleza puede tener 2 ayudantes. O voy a contratar 2 personas, una que es para mujeres y el otro para varones. Pero la razón social está girando a una empresa unipersonal. Entonces, tengo 2 dependientes. La Ley General del Trabajo establece que nadie puede ganar menos del salario mínimo nacional, ¿verdad?
Entonces voy a contratar a 2 trabajadores, les voy a pagar el salario mínimo nacional. Son mis dependientes. Primero, ¿a quién tengo que registrar o qué tengo que hacer? Tengo que ver qué clase de contrato le voy a realizar. Va a ser un contrato de carácter escrito, pero indefinido, plazo fijo, va a ser por realización de obra o servicio, va a ser eventual, entonces tengo que saber, ¿verdad? Y si voy a hacer un contrato escrito, tengo que hacerlo visar al Ministerio de Trabajo, así establece la Ley General del Trabajo. Ahora, si voy a contratar a ese personal, tengo 2 personas que están trabajando para mi salón de belleza, entonces tengo que retener el 12.71%, ¿para qué? Para su jubilación e ir a depositar a las AFPs, porque las AFPs me pueden seguir un proceso coactivo social, porque no he depositado el monto que debería haber depositado a las AFPs. Eso es largo plazo, pensiones, pero también tengo que inscribirles en una caja. Puede ser la Caja Nacional de Salud, seguro a corto plazo, porque imagínense que sufre un accidente mi trabajador, ¿verdad? O resulta que está con un tema de embarazo, ¿verdad? He contratado, hemos trabajado 2 años, seguimos trabajando y se embaraza. Entonces, para sus controles, el postnatal, para los subsidios, tantos temas que vamos a ver la próxima semana, tantas circunstancias, se tiene que estar en una caja de salud, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea una empresa unipersonal, de que sea una sociedad comercial, se tiene que ver el elemento de la dependencia y subordinación. Y esto es un tema laboral. A ver, para adelantarnos un poco y que vayan sobre esa lógica pensando. Para que exista relación laboral, tiene que tomarse en cuenta 3 elementos: la subordinación y dependencia, el trabajo por cuenta ajena y la remuneración. ¿Ya? Hace un momento, y les voy a dar un ejemplo para que ustedes vean lo peligroso que es este tema. Por ejemplo, decíamos, el artículo 8 del Código de Comercio establece que ciertas actividades no constituyen actividades comerciales. Y uno de ellos, una pensión familiar. Eso les decíamos, ¿verdad? Eso les decía, perdón. Perfecto. Es una actividad no comercial. ¿Ya? No está regulado por el Código de Comercio. Perfecto. Pero resulta que esa pensión familiar contrata 3 trabajadores para que atiendan la pensión. Entonces, ahí está ingresando el tema laboral. El tema laboral porque existe un empleador y existe 3 trabajadores. Ojo, el empleador no está sujeto al Código de Comercio. ¿Por qué? Porque es una actividad no comercial según el Código de Comercio. Perfecto. Pero está dentro del parámetro de la Ley General del Trabajo, o sea, Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque él se constituye en empleador. A la Ley General de Trabajo no le interesa si es una sociedad unipersonal, no le interesa si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una sociedad anónima. La Ley General del Trabajo va a establecer, ¿este señor es el empleador? Sí. ¿Cuántos trabajadores tenía? 3. Muy bien, veamos 3 requisitos, 3 características o 3 elementos si se quiere. ¿Estos 3 trabajadores percibían una remuneración del empleador? Sí. ¿Trabajaban por cuenta propia o por cuenta ajena? No, trabajaban para el empleador, no era por cuenta propia. Ah, muy bien. Segundo requisito cumplido. Tercero, ¿existía subordinación y dependencia? Es decir, los trabajadores hacían caso, entre comillas, si vale el término, ¿hacían caso a las órdenes del empleador? Sí. Ahí básicamente radica la subordinación y dependencia. Sí. Entonces, señor, usted es empleador, por lo tanto, está dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Entonces, ahí ustedes podrían decir, pero es que el artículo 8 del Código de Comercio señala que las pensiones familiares no son actividades comerciales. Entonces, no estarían dentro del rango de actividades comerciales.
Y el juez laboral les va a decir, ese es un tema muy aparte. Eso no me interesa. Que sea sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, empresa unipersonal, etcétera. Ese no es el problema del debate, sino el problema del debate es que usted era empleador y tenía o ha contratado a 3 trabajadores. Por lo tanto, le tiene que pagar sus beneficios sociales, su sueldo, su aguinaldo, sus vacaciones, etcétera. Todo lo que vamos a ver la próxima semana. Lo mismo ocurre con las cajas de salud, ¿verdad? No implica que sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por comandita simple, por acciones, etcétera, etcétera. Lo que le va a interesar si es el empleador o no es el empleador. Es el empleador y tiene bajo su dependencia 3 trabajadores. Así sea un trabajador. La anterior semana me llamaba una persona que había empleado a un señor y había estado ya casi 4 semanas trabajando y resulta que se accidenta en el trabajo. Y como ha sufrido un accidente, el empleador no le ha asegurado ninguna caja, ¿quién tiene que correr con todos los gastos que demanden la curación, el tratamiento, la operación, etcétera? Pues el empleador. El empleador de alguna manera se asegurado a su dependiente, a su trabajador, a una caja de salud, de alguna manera. Eso le ayudaría, ¿verdad? Entonces el señor se arrepentía y decía, debía haber asegurado. Pero en algunas empresas, algunas sociedades, algunas empresas unipersonales, no sucede aquello, ¿verdad? Entonces es un tema de cómo voy a constituir, cómo voy a dirigir mi empresa, mi sociedad comercial, mi sociedad económica, dependiendo. Entonces ahí quiero que tomen en cuenta que el constituir una empresa unipersonal o una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad comercial, no implica el desconocimiento de derechos, ya sea de la seguridad social o derechos laborales de los trabajadores. ¿Ya? Ese tema quiero que tomen en cuenta. Entonces, como les decía... Y con el ejemplo que acaba de dar, por ejemplo, ¿qué pasa con las trabajadoras del hogar? ¿Necesitan igual estar en algún seguro de salud? Sí, sí, necesitan estar en un seguro de salud. ¿Qué es lo que pasa? Las trabajadoras del hogar a lo largo de este tiempo no eran considerados como una relación propia de carácter laboral. Pero hay una ley que ha sido promulgada durante la gestión de Evo Morales, en el que se les reconoce a las trabajadoras del hogar bajo el ámbito de protección de la Ley General del Trabajo. En esa circunstancia, yo como empleador, ya no estamos hablando acá de una empresa, de una sociedad, porque más que todo es un tema de empleador y trabajador. Entonces yo como empleador, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que hacer un contrato de carácter escrito, porque si hago un contrato de carácter verbal, eso vamos a ver la próxima semana, la norma, la Ley General del Trabajo establece que si usted hace un contrato de carácter verbal, entonces la norma entiende que es un contrato de carácter indefinido, con fecha de inicio, pero no se tiene la fecha de finalización. Y si usted la despide de acá a unos 2 años, la trabajadora del hogar podría plantearle reincorporación. Y así, no se podría deshacer de esa persona. Entonces, en estos casos se tiene que hacer contrato, pero de carácter escrito. ¿Por qué? Porque existen situaciones distintas en relación a las trabajadoras del hogar, porque a veces las trabajadoras del hogar solo a la semana asisten un día o 2 días, ¿verdad? O un día sí, un día no, un día sí, un día no. O a veces solo los sábados o a veces solo los domingos. Entonces, el contrato de trabajo va a establecer la forma de vínculo laboral, la forma de relación laboral del empleador con la trabajadora del hogar. Si no existe ese contrato de carácter escrito, la trabajadora podría decirle al juez, en el hipotético caso de que se vaya a juzgado, yo trabajaba todos los días, trabajaba sábados, domingos, feriados, no conocía de feriados, de permisos, vacaciones, por lo tanto, trabajaba 24/7, como se dice. Y el juez en materia laboral le va a creer a la trabajadora.
en primera instancia. Le va a creer, porque en materia laboral existe un principio que se llama el principio de inversión de la prueba. Quien tiene que probar no es el trabajador o la trabajadora, quien tiene que probar es el empleador. El trabajador señala, no me pagó mi aguinaldo, el empleado tiene que demostrar que le ha pagado. Inversión de la prueba. Pero eso vamos a ver más la próxima semana, pero les adelanto. Entonces, si la trabajadora, en este caso, ustedes nunca han hecho un contrato de carácter escrito, la trabajadora le dice al juez, yo he trabajado 24/7, el juez le va a decir al empleador, demuestre que no era así. Y el empleador no tiene nada, ni siquiera un cuaderno donde firme el pago de su trabajo realizado, si le ha pagado un aguinaldo, no tiene nada. Entonces el juez, como el empleador no ha podido demostrar lo que ha señalado el trabajador o la trabajadora, le va a dar todo el crédito a la trabajadora. Y ahí el empleador está en problemas. ¿Se da cuenta? Por eso ese tema laboral está inserto dentro de este diplomado, o de este módulo, mejor dicho, que es legislación empresarial. Licenciado, disculpe, incluso, bueno, las empleadas domésticas tienen que tener todos los derechos por ley, ¿no? O sea, aportes, vacaciones, incluso el aguinaldo, el doble aguinaldo y todo lo que corresponde por ley, ¿no es cierto? Exactamente, todo lo que le corresponde por ley. ¿Por qué? Porque se cumple esas tres características, les decía. Veamos, ¿la trabajadora del hogar percibe una remuneración por el trabajo que realiza? Sí, primer elemento a favor. Segundo elemento, ¿trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia? Trabaja por cuenta ajena, o sea, trabaja para una tercera persona, para un empleador. Segundo requisito. ¿Trabaja bajo subordinación y dependencia? Sí, el empleador le va a facilitar la escoba, muy burdo mi ejemplo, pero para que se den cuenta, la escoba, los trapos, para limpiar los muebles, ¿verdad? Para limpiar los vidrios, para limpiar el baño. O sea, el empleador le va a entregar. El empleador le va a decir cómo tiene que desarrollar su actividad. Está bajo su dirección del empleador. El empleador le dirá seguramente la sala me vas a limpiar el día lunes, luego el baño el día martes. Entonces, ¿existe subordinación y dependencia? Sí. Tres requisitos para que una persona esté dentro del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. ¿Qué tal su trabajadora del hogar se embaraza? Tiene que tener sus derechos, ¿verdad? A la inamovilidad laboral hasta que el niño cumpla el primer año de edad. El empleador le tiene que otorgar 45 días antes, 45 días después del alumbramiento, el permiso correspondiente. Le tiene que pagar los subsidios, el prenatal, natalidad y el postnatal, ¿verdad? Porque el niño ha nacido vivo o la niña ha nacido vivo, el subsidio de natalidad, que ahora se congeló en 2.000 bolivianos. Entonces, todos esos aspectos vamos a ver la próxima semana, pero ya les adelanto. Entonces, ¿cuán difícil, no difícil, complicado es constituir una sociedad comercial o una sociedad o una empresa unipersonal, como se denomina en la realidad, ¿verdad? O ser empleador, en otras palabras. Entonces, por eso este módulo tiene que ver con legislación empresarial. O sea, si yo quiero constituir mi empresa, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta legalmente para no tener problemas posteriores? Funda empresa, un requisito esencial. Impuestos nacionales para tributar. Al municipio, dependiendo, a veces el municipio de La Paz difiere con el municipio de Cochabamba, difiere con el municipio de Santa Cruz en relación a los requisitos. Hay municipios intermedios, ¿verdad? O alcaldías municipales de, digamos, yo quiero una empresa constituir en Laja, ¿verdad? Entonces, el municipio me va a pedir diferentes requisitos, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, tengo que tener la autorización del gobierno municipal. Luego, a mis dependientes tengo que inscribirnos en la caja de salud. Tengo que descontarles el 12.71% para su jubilación a las AFPs. También tengo que tener todo en el marco legal correspondiente ante el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el plazo? Hasta el 30 de junio, ¿sí? Hasta el 30 de junio
tienen que remitir al Ministerio de Trabajo las planillas de los retroactivos, por ejemplo. O sea, yo tengo una sociedad, tengo 30 trabajadores en esta SRL, entonces ya salió el tema del incremento salarial, el salario mínimo nacional, por lo tanto, tengo que pagar en el retroactivo desde el mes de enero. Y ese reporte lo tengo que pasar al Ministerio de Trabajo. Imagínense, hasta el 30 de junio. Entonces, como sociedad comercial, como empresa, tengo muchos aspectos que tengo que tomar en cuenta para estar legalmente constituido. Razón por la cual ustedes se darán cuenta, pero tantas cosas para constituir una empresa, complicado. Coca-Cola, Paceña, tienen pues abogados, tienen sus contadores, tienen sus auditores, además es una empresa grande, entonces no hay un problema para ellos. Pero ¿qué pasa con una empresa, como decía su compañera, unipersonal, que tiene solamente 2 trabajadores? Tiene que reportar al ROE. Tengo que ver el tema de la caja de salud, tengo que ver el tema de las AFPs, tengo que ver el tema de impuestos nacionales, tengo que ver el tema del municipio. ¿Se dan cuenta cuán complicado es constituir una empresa en nuestro país cuando nos debieran dar facilidades para constituir? Porque al final... Y ahí es donde viene el comercio informal, ¿no, Lisa? A raíz de todo eso, ¿no? Se dan cuenta, ¿verdad? Como es tan difícil constituir, estar tributando, estar viendo cajas, estar viendo AFPs, entonces me voy al lado oscuro, como se dice, ¿verdad? Al tema de la informalidad. Entonces ahí ustedes van a ver en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, empresas informales. Si bien constituyen una empresa unipersonal, tienen 5 trabajadores, pero nunca han pagado cajas de salud, o sea, nunca los han afiliado, nunca han actuado como agentes de retención y han depositado en las AFPs, nunca han inscrito su empresa unipersonal a el Ministerio de Trabajo. Lo único que han hecho es sacar su NIT correspondiente y listo, en algunos casos. En otros casos, funda empresa y NIT. Listo, para que funcione esa actividad. Tributa y punto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo en nuestro país no se protege al empresario o al que tiene una iniciativa de formar una sociedad. Por eso es que este tema pareciera un poco muy extraño, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el ejemplo más claro, ahí existen gran cantidad de empresas. ¿Por qué en Estados Unidos existirá gran cantidad de empresas y un empresario quiere irse a Estados Unidos a constituir su empresa? ¿Y por qué será que en Bolivia no quiere constituir? O en estos países, Perú, por ejemplo, ¿verdad? No quiere constituir, porque sus legislaciones son muy exquisitas al momento de constituir una sociedad comercial, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, inclusive una empresa unipersonal. Y el problema es para el empleador, porque después está inmerso dentro de un proceso laboral, porque después está inmerso dentro de un proceso coactivo social por el tema de las cajas de salud, después en un proceso coactivo social por parte de las AFPs, y al final matan nuestras o las iniciativas. Y entonces es muy complicado. Debiera existir un equilibrio. Peor aún, cuando las normas laborales están realizadas para proteger a los trabajadores y no así a los empleadores. Toda norma que sale o que emite la Asamblea Legislativa o el Ministerio de Trabajo o el mismo gobierno a través de un decreto supremo en materia laboral siempre va a favorecer al trabajador, no favorece al empleador. Salario mínimo nacional. Los empresarios buscan estar dentro de la mesa de diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, pero el gobierno y la Central Obrera Boliviana han decidido que los empresarios no van a entrar a esa mesa de negociación. Los 2 únicos que fijan el salario mínimo nacional es el Estado, a través del ministro de Economía, del presidente, con la máxima representación de los trabajadores.
en este caso la Central Obrera Boliviana, y establecen un salario mínimo nacional. ¿En qué momento les han preguntado a los empleadores, a los empresarios, si está bien o no está bien el monto del nuevo salario mínimo nacional? ¿Verdad? Entonces es un tema muy complicado, muy complejo, y como les decía, estas situaciones alientan, de alguna manera, alientan, mejor dicho, la generación de empleos informales, de comercio informal, lamentablemente. Y eso debiéramos cambiar, pero ya esa situación es una decisión de carácter político. Pero mientras tanto Dice, nosotros... tal vez también sería por la inestabilidad política, ¿no? ¿Existe? Mire, Aparte de eso la es, normativa claro, es un que tema, exigen, ¿no? Es más muy burocrático quizás. exactamente, exactamente. El tema político tiene mucho que ver, ¿verdad? Por ejemplo, en la anterior clase les explicaba, el comercio estaba avanzando. Viene la Revolución Industrial 1789 y paraliza las actividades comerciales a nivel Europa. Imagínense, la Revolución Francesa ha paralizado. Políticamente un gran avance, pero económicamente un gran retroceso, ¿verdad? Y en nuestro país actualmente más nos dedicamos, perdón, el gobierno se dedica más al tema político que al tema económico, a buscar mercados a nivel internacional, a ver el tema de cómo desburocratizo ciertas situaciones, cómo otorgo facilidades a los empresarios. Por este tema de la pandemia, tal vez ver el tema de la tributación un poco menos, más, no sé, pues ver alternativas por parte del Estado que vayan a colaborar, coadyuvar a un empresario. Porque además el empresario, ¿qué es lo que hace? Forma una sociedad, una empresa y va a emplear varias personas, ¿verdad? Si ese empresario lo vamos matando, si vale el término, ¿cuántos van a empezar a ir a la calle? Y se dedican a robar, se dedican a actividades ilícitas y listo, ¿no ve? Y nuestra sociedad nunca va a avanzar. El tema político es preponderante. Y ahora nos dedicamos, ¿verdad? Desde el gobierno que había golpe, no había golpe, que había esto, que detenciones, no detenciones, etcétera, etcétera. Entonces estamos abocados más ahí. Ni siquiera nos preocupamos en el tema de la salud, no nos preocupamos en el tema económico. Entonces, ¿a dónde estamos avanzando como sociedad boliviana? Y eso es una pregunta que ustedes seguramente ya tienen la respuesta y no quisiera entrar en ese marco porque después vamos a pelear, ¿verdad? Así como con la selección boliviana. Vamos a pelear. Unos van a estar a favor, otros en contra y listo. Nos vamos a hacer de enemigos, ¿verdad? Así también es el tema político. Vamos a lo Licenciado. Disculpe, perdón. También creo que es parte de la política que tiene una empresa. Le doy un ejemplo. Hace años, en Tigo, por ejemplo, una de las políticas para trabajar en el servicio de postventa era constituir una empresa unipersonal y el pago ni siquiera era algo fijo, sino era por comisión, pero te obligaban bueno, era una obligación, no era un requisito a que a que te constituyas en una empresa unipersonal donde tenías que hacer estados financieros, declaración de impuestos internos, facturar y todo un proceso para recibir una comisión del servicio que vayas a acomodar. Y es muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una empresa privada fomente la generación de esas empresas privadas? Está bien, pero eso debiera ser a partir del Estado, ¿verdad? El Estado te debiera coadyuvar, te debiera colaborar, te debiera decir, formen sociedades y van a tener contratos con el Estado, siempre y cuando formen este tipo de sociedades, yo les voy a colaborar, etcétera. O sea, generar, así como las empresas privadas están realizando o estaban realizando. Pero lamentablemente en la actualidad el Estado lo que menos se ocupa es en el tema económico. Las privadas están soportando lamentablemente esta situación. Solito las empresas privadas
tienen que buscar sus propios mercados a nivel internacional, cuando en realidad el Estado debiera colaborar, ¿verdad?, en aperturar esos mercados, porque al final quien se va a beneficiar es el Estado, porque esa empresa va a empezar a tributar de mejor manera y por lo tanto ganamos todos, porque esa empresa también va a contratar más personal y al final todos tienen trabajo y todos felices y contentos. Pero lamentablemente en nuestro país, como decía su compañera, no existe esa lógica del Estado. Se le deja a la iniciativa privada, a la empresa privada, generar otras empresas privadas. Cuando no debiera ser así, el Estado debiera asumir ese rol, no solamente de fiscalizador, sino al contrario, de generar estas situaciones, estas empresas, estas sociedades, tratar de cambiar el código de comercio, establecer mejores parámetros, porque ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a leer ciertos artículos del Código de Comercio, están muy desactualizados a nuestra realidad. Y eso genera una ambigüedad a momento de constituir una empresa. Genera un problema a momento de resolver o llegar a una concertación entre dos empresas que se están disputando algún mercado, por ejemplo, o que tienen alguna controversia sobre alguna situación, porque el Código de Comercio no está para la actualidad, lamentablemente. Pero en todo lo que ustedes me decían, tienen toda la razón. ¿Alguien más estaba con la palabra? Sí, licenciado. Bueno, justamente quería tocar el tema del Ministerio de Trabajo, que bueno, en estas últimas gestiones, y es más, desde hace 10, 14 años, ha empoderado tanto a los sindicatos que generalmente ya es complicado hacer, digamos, un despido, incluso con pruebas, si el sindicato tiene más empoderamiento y tiene la última palabra. Y tengo claros ejemplos justamente en la parte fabril, donde si despedían a una persona por incumplimiento de deberes, el sindicato era el que iba al Ministerio de Trabajo en su momento de liquidación y hacían que esta persona retorne, se reincorpore sin ninguna objeción ni manera, digamos, de dar a favor al empresario. Y lamentablemente, bueno, esto es por un tema político, ¿no? Evidentemente, que ahora, hoy en día, los obreros, juntamente con el sindicato, lo que quieren es apoderarse de las empresas y convertirlas en algo que va a ser inservible. O sea, es una utopía, pero como ya usted puso el caso y yo ya le di el ejemplo, punto blanco, ¿no? Que cuando una empresa quiebra, y lo que a veces quieren es eso los obreros, es apoderarse de la empresa y empezar a trabajarla a su manera, logrando así un desfaz. Ya no sirve como empresa, ¿no? Porque ya no tiene el fin lucrativo. Lamentablemente están metiendo esa idea y no sé si, como usted dice, ¿no? Tal vez un sueño de que Bolivia crezca se convierta en una pesadilla. Dios quiera que no, pero eso es lo que está pasando hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es mejor ir a un juzgado laboral como empleador, porque ahí de alguna manera el juez va a tratar de encontrar un equilibrio. Porque si nos vamos al ministerio, automáticamente, por más que presentemos todas las pruebas de descargo, el ministerio siempre va a salir a favor del trabajador. Y no solamente del trabajador, del sindicato. Y efectivamente, tienen mucho poder los sindicatos y están adquiriendo mucho poder, que inclusive, por ejemplo, en Paceña, es un ejemplo claro, los sindicatos contratan a los trabajadores. Es decir, si el trabajador quiere trabajar para Paceña, previamente tiene que ingresar con el visto bueno del sindicato, si no, no ingresa. Tanto poder tienen, por ejemplo, los de la Paceña, el sindicato de la Paceña, ante los empleadores. El sindicato nace con una esencia de defensa de sus derechos o de sus derechos de los trabajadores agremiados en el sindicato frente a los abusos que pudiera realizar el empleador. Así nace un sindicato, para defender los intereses de los agremiados que están en el sindicato. Pero ahora se ha vuelto eso como algo que
no sé si no lo han visto venir, porque el sindicato ha adquirido un protagonismo, tanto que va al Ministerio de Trabajo y la ministra en el momento, en el día, en la hora, los recibe a los sindicatos cuando se trata de sindicatos. Estamos hablando de los fabriles, que son muy fuertes, el sindicato de los fabriles, el sindicato de Altifibers, etcétera, etcétera, varios sindicatos, pero que han agarrado un protagonismo muy preponderante. Además, Estito más, por favor, además, el Ministerio de Trabajo actualmente se ha dedicado, y yo lo digo, siempre lo he dicho, se ha convertido en una caja recaudadora, porque para todo hay que pagar, ¿verdad? ¿Y a quién le sacan ese dinero? Al empleador. Para el tema de los aguinaldos, el reporte, tengo que depositar un monto de dinero. Para el tema del ROE, tengo que depositar un monto de dinero. Para pagar, y digamos, he desvinculado a una persona, a un trabajador, y no quiere recibir sus beneficios sociales, entonces voy a depositar en fondos en custodia en el Ministerio de Trabajo, tengo que pagar un determinado monto. Quiero finiquitar y tengo que ir al ministerio dentro de los 15 días de terminar la relación laboral y quiero pagarle su finiquito, tengo que previamente depositar a la cuenta del Ministerio de Trabajo. Para mí el Ministerio de Trabajo se ha convertido en una caja recaudadora, nada más. Por eso es que cuando yo asesoro a las empresas o al empleador, le digo, vámonos a los juzgados, porque ahí de alguna manera el juez va a tratar de equilibrar, pero si nos vamos al ministerio, lamentablemente el ministerio, por más, les reitero nuevamente, que tengamos todas las pruebas a nuestro favor, el ministerio siempre va a ir en defensa de los trabajadores. Lamentablemente es así. Adelante, por favor. Sí, pero también los sindicatos no del todo son malos, ¿no? Porque dan estabilidad laboral en algún momento y también defienden a los trabajadores, porque así como hay también malos trabajadores, hay también malos empleadores, ¿no? Y por eso algunas empresas no permiten que haya esto, ¿no? Pero como le digo, no del todo es malo los sindicatos, ¿no? Siempre tratan de velar más por el trabajador cuando están afiliados, ¿no? Entonces, ese comentario quería hacerle, Elisa. Muchísimas gracias y me he hecho entrar en razón. Sí, es malo decir todos los sindicatos están mal. Tiene razón. Como existen buenos empleadores, existen malos empleadores. Como existen sindicatos buenos, existen también malos sindicatos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la observación, porque eso es así. Así como en el juzgado, por ejemplo. No todos los jueces son malos, pero una gran mayoría sí. Existen contados jueces que realmente uno se baja el sombrero, coloquialmente hablando, para saludarlos, pero la mayoría son, pues, cero a la izquierda. En el tema de los empleadores, lo mismo. Algunos empleadores se pasan. Estando embarazada la persona, igual desvinculación. Entonces ahí salta el sindicato y dice, no, por esto, ahí sí tiene un rol protagónico. Pero también hay empleadores que son cumplen con todas las normas, están dentro de todos los procedimientos, pagan dentro de los plazos correspondientes, pero a veces los sindicatos se aprovechan de esas circunstancias. Entonces, no son todos, sí, valga la aclaración, pero en todo lugar es complicada la situación. Licenciado, sí, evidentemente, ¿no? Tal vez generalizamos mucho, bueno, al decir todos los sindicatos. Evidentemente hay sindicatos que ejercen su labor como corresponde y como dice, hay empleadores que a veces abusan y evidentemente, ¿no? O sea, el caso, voy más por una experiencia casi personal donde he visto que incluso en el Ministerio de Trabajo, si algún empleador trata de colaborar a la empresa, el sindicato tiene tanto poder que hace que a este empleador del Ministerio de Trabajo lo despidan, ¿no? O sea, claro, no puedo juzgar a todos, ¿no? Pero son casos que suceden y cosas reales, como también podría decir que alguna vez el sindicato ha ayudado a alguna persona en estado de, digamos, de embarazo, desahucio, pero sí, o sea, hay extremos, lamentablemente, como en todo lado. Pero yo pienso que tanto el sindicato, tanto el Ministerio de Trabajo deberían ser equilibrados, ¿no?
mantener, digamos, un margen equitativo y no dar, digamos, a favor de un lado o del otro. Pero bueno, no es real, no es una utopía. Gracias. Muchas gracias. Esperemos que los gobiernos tomen en cuenta estas situaciones, ¿verdad? Porque lamentablemente, no solamente en el Ministerio de Trabajo, en varias instituciones existen estos problemas, y más ahora que se ha profundizado la crisis. Sin embargo, siempre nosotros, desde el lugar donde estemos, podemos aportar con algo, ¿verdad? Siempre podemos aportar. Entonces, es correcta, es correcto lo que ustedes están manifestando. Estoy con ustedes. Vayamos. Artículo 125 del Código de Comercio. Este artículo va a establecer lo que hace un momento les decía. No nos olvidemos, vamos a reiterar nuevamente. Los elementos que configuran las sociedades comerciales, todas las sociedades comerciales, son la reunión de dos o más personas, los aportes para el logro de un fin común, la repartición de las utilidades y el de soportar las eventuales pérdidas de estas sociedades. En ese contexto, el artículo 125 del Código de Comercio va a establecer el concepto de sociedades comerciales. Y lo que dice, y están incorporados dentro de este artículo estos elementos que les manifestaba. Dice, o señala, perdón, por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas. Dentro de este artículo se encuentran estos cuatro elementos que hace un momento les mencionaba. Básicamente, así se constituye una sociedad comercial. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sociedades comerciales? Y los tipos los vamos a ver el día viernes detalladamente y uno por uno. Pero les voy a señalar. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Sociedad colectiva como tal, como su nombre indica, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y asociación accidental o de cuentas de participación. Reitero nuevamente, estas son los tipos de sociedades que se encuentran regulados por el Código de Comercio. Entonces, yo me voy a reunir con 2, 3, 4 personas para lograr un fin. Voy a realizar mi aporte. Quiero que después me devuelvan o me entreguen las utilidades o nos repartamos las utilidades entre los socios. Y también estoy dispuesto a soportar las pérdidas que pudiera ocurrir con la sociedad. Pero entonces, ¿qué tipo de sociedad voy a constituir? ¿Será una sociedad colectiva, como su nombre indica, como tal? ¿Será una sociedad por comandita simple? ¿Será una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Será una sociedad anónima? ¿Será una sociedad en comandita por acciones? ¿O será una asociación de carácter accidental o de cuentas de participación? Cada uno de ellos tiene sus propias características y tiene su propio ámbito de aplicación, de acuerdo a lo que yo voy a realizar o al fin que pretendo establecer. Y esa es la esencia del Código de Comercio. Básicamente, el Código de Comercio hace esta diferenciación. Nos señala, si usted quiere constituir una sociedad, quiere lograr una determinada finalidad, quiere repartirse las utilidades, también las pérdidas, usted, de acuerdo a ese parámetro, puede constituir una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son sus características? El viernes vamos a ver. Una sociedad anónima, ¿cuáles son sus características? ¿Qué hace diferente o qué lo diferencia, por ejemplo, de la sociedad anónima?
al de la sociedad por responsabilidad limitada. ¿Qué lo diferencia al de sociedad en comandita por acciones? ¿Qué lo diferencia a una sociedad por comandita simple? ¿O qué lo diferencia a una asociación accidental? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos 6 tipos de sociedad? Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento el día viernes, porque básicamente nos vamos a abocar a estas sociedades. Siendo así, de manera genérica, ¿cuál es la organización de estas sociedades comerciales? Cualquiera de estos 6 tipos. Recuerden, tenemos 6 tipos. El instrumento de constitución de las sociedades comerciales debe contener por lo menos lo siguiente. El artículo 127, eso establece. Primero, lugar y fecha de celebración del acto. ¿Dónde se va a celebrar y en qué fecha? Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de la cédula de identidad de las personas físicas, nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas, si es que existe, y si van a intervenir en la Constitución, razón social o denominación y domicilio de la sociedad, objeto social que debe ser preciso y determinado, monto del capital social con indicación del mínimo cuando éste sea variable, monto del aporte efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su valoración. En las sociedades anónimas deberá indicarse además el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número, valor nominal y naturaleza de la emisión y demás características de las acciones, la forma y el término en que deban pagarse los aportes comprometidos, que no podrá exceder de 2 años, en su caso el régimen de aumento del capital social, 7, plazo de duración que debe ser determinado, 8, forma de organización de la administración, 9, reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas, 10, previsiones sobre la constitución de reservas, 11, cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios, así como con los accionistas entre sí y con respecto a terceras personas, 12, cláusulas de disolución de la sociedad y base para practicar la liquidación, 13, compromisos sobre jurisdicción arbitral, lo que les decía, en las sociedades anónimas, la época y forma de convocar a reuniones o constituir las juntas de accionistas, etcétera. Disculpen que haya sido muy rápido, pero básicamente esto van a encontrar en el artículo 127. El artículo 127 del comercio establece qué debe contener esa minuta, ese instrumento constitutivo. Ahora bien, veamos ejemplos. Yo tengo acá ejemplos. Por ejemplo, les voy a compartir. Se los estoy seleccionando, por favor. No les he podido pasar porque estoy seleccionando conforme vayamos avanzando. Estoy seleccionando modelos para que ustedes fácilmente puedan verificar. Por ejemplo, acá tengo un modelo, una minuta, una escritura pública de constitución de una empresa, de una sociedad anónima. Miren, acá señala, señor notario de fe pública, en los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase insertar la presente que es relativa a la constitución de una sociedad anónima por acto único y acta de fundación al tenor de las cláusulas. Simplemente algunas cláusulas les voy a leer porque no hemos avanzado todavía lo que vamos a avanzar el día viernes. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, por comandita simple, etcétera? Tiene sus características. Primera, constitución. Dirá usted que nosotros, Inversiones Serpaco S.A., ¿es una persona natural o es una persona jurídica? Es una persona jurídica. Con actividad de inversiones, con nacionalidad república, María del Carmen y Silvia Angélica, hemos convenido en constituir una sociedad comercial bajo el tipo de sociedad anónima. Entonces, acá se están reuniendo 2 o más personas. Se están reuniendo personas físicas y personas jurídicas. Se pueden reunir personas físicas, o sea, entre personas físicas, o también se pueden reunir entre personas jurídicas, ¿verdad? Eso no es ningún impedimento. Denominación. Entre los accionistas fundadores de la sociedad se determinó que la sociedad girará
bajo la siguiente denominación, Hotel Monte Carlo, Sociedad Anónima. Ahí dice SA. Domicilio, ¿dónde va a estar? El objeto. La sociedad tendrá por objeto principal prestar servicios integrales de hospedaje, alimentación y otros. Lo que les decía en los requisitos, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de esa sociedad comercial que estamos constituyendo? El objeto social. Luego vamos al capital. La sociedad gira con un capital autorizado de bolivianos 258,000 bolivianos, dividido en 2.580 acciones, cada una con un valor de 100 bolivianos. El capital suscrito y pagado se fija en 129,000, aportados por los socios de acuerdo al siguiente detalle. Accionista, Inversiones Esparco, 75,000. Acciones 75, en porcentaje 58.14. José Hernán y Silvia Angélica, perdón, José Hernán en 34,000, Silvia Angélica en 20,000, todo 100,000. Las acciones de cada uno de ellos, Inversiones Esparco tiene un porcentaje mayor en acciones, 75%. El segundo sería José Hernán y el tercero Silvia Angélica, 129 en acciones. Y en porcentaje al 100%. ¿Dónde se establecía eso? Acá, ¿verdad? En la primera constitución. ¿Quiénes están constituyendo? Una empresa jurídica y una persona física o natural y otra persona física y natural. Los tres, y aquí nos damos cuenta de acuerdo a los elementos. ¿Cuál era el primer elemento? La reunión de dos o más personas. Aquí existen tres personas. Aportes para el logro de un fin común. ¿Cuál es ese fin común? El Hotel Monte Carlo, ¿verdad? El objeto, servicios integrales de hospedaje, alimentación y otros. El hotel tiene como objetivo el hospedaje, la alimentación y otros que tienen que ver con el planchado, el tema de arreglar el tema de cada habitación, etcétera. Por eso dice otros, ¿verdad? Repartición de utilidades. Más adelante vamos a ver. Por ejemplo, acá, siendo la forma de aportación lo siguiente, la empresa de inversión se aportó en muebles, enseres, sillas y mesas, bolivianos 35,000. Y en equipos de computación, haciendo un total de 75,000 bolivianos. José Hernán aportó con refrigeradores en la suma de 30,000. Y en efectivo, pues en dinero, la suma de 4,000, haciendo un total de 34,000. Por su parte, Silvia Angélica aportó con efectivo, o sea, no ha aportado con bien, simplemente con dinero, 20,000 bolivianos. Todo eso hace los 100,000, ¿verdad? Al 100% en acciones. Entonces, como les decía, cada uno, como algún compañero decía, ¿verdad? Es algo así como una inversión. Sí, es un aporte, es una inversión. Yo estoy aportando con sillas, mesas, que tienen un monto de 75,000 bolivianos, como acá señala, ¿verdad? Yo solamente en dinero, porque no tengo bienes, entonces en dinero. No hay mucho problema, pero eso se tiene que especificar en el acta de constitución. Los aspectos relativos a la forma de organización, administración, acciones, junta de accionistas, directorio, liquidación, arbitraje, lo que les decía, que más adelante vamos a ver el tema del arbitraje, y otros a los que se refiere el artículo 127 del Código de Comercio, se encuentran comprendidos en los estatutos que se acompañan. Entonces, es muy importante tener los estatutos y los reglamentos de la sociedad comercial, ¿verdad? Porque los estatutos no los puedo incorporar dentro de esta minuta. Esta minuta simplemente es una escritura pública de constitución. Voy a constituir una sociedad comercial, voy a establecer los socios, las personas, voy a ver el tema de los aportes, de las utilidades, cuál es la jurisdicción que va a corresponder, las pérdidas, etcétera. Pero no puedo ir más allá. Si quiero establecer cuándo me voy a reunir, los socios cuándo se van a reunir, si va a haber un tema de presidente, quién va a ser el presidente, etcétera, etcétera.
Eso se tiene que desglosar en un estatuto de la sociedad, en unos reglamentos que la propia sociedad tiene que establecer. Ya es muy diferente. Ahora bien, vamos, acta de fundación, la presente escritura de sociedad y aprobación constituye también como acta de fundación. Del representante legal, las partes aceptan y acuerdan que el representante legal para todo efecto será la señora Silvia Angélica para que actúe, administre, represente, tome acciones y derechos de la sociedad Hotel Monte S.A., conduciendo los negocios, intereses, representar a la sociedad, funde empresa, impuestos, gobierno municipal, etcétera, etcétera, ¿no ven? Esto con mayor detenimiento van a leer cuando les pase. Por favor, reitero, estoy organizando cada uno de las sociedades con su ejemplo correspondiente y les voy a remitir todo esto para que ustedes tengan y cuando quieran constituir ya tienen el modelo. 10ª aceptación, las partes contratadas aceptan el presente contrato de sociedad y se someten a su fiel y estricto cumplimiento. Firma acta de la Junta General Constitutiva de Accionistas de la Sociedad Doña Chela, algunos deben conocer, ¿verdad? Y está aquí, ¿verdad? Su orden del día, que se ha discutido, cuáles son los aspectos, estatutos de la sociedad, ¿verdad? Aquí tienen los estatutos de la sociedad. Organización, denominación, domicilio, objeto, duración. La sociedad tendrá una duración de 100 años, imagínense, a partir de la fecha de protocolización, capital autorizado, empresa inversiones, títulos, conversión o certificados de las acciones, registros de acciones, derechos preferentes, sujeción, responsabilidad, bonos de participación, calidad de accionistas. Miren, tantas cosas, ¿verdad? Un estatuto casi completo. Actas, junta ordinaria. Entonces, ustedes básicamente teniendo este ejemplo, ya van a poder realizar su propio estatuto correspondiente, el directorio, facultades, composición, forma de elección, lo que hace un momento les decía, ¿verdad? En el estatuto se establece todos estos aspectos. Presidente, vicepresidente, secretario, vocales, suplentes, duración, cuánto tiempo va a durar el presidente, remuneración, reuniones, qué día se va a realizar las reuniones, ordinarias, extraordinarias, cada cuánto tiempo, cuál es el quórum, las atribuciones, etcétera, etcétera. Delegación, prohibiciones, organismo ejecutivo. Básicamente acá tienen todo. Entonces, ahora vayamos a una sociedad de responsabilidad limitada. Seguramente ustedes ya están viendo acá. Señor notario de fe pública, en el registro de escrituras públicas, sírvase insertar una constitución de sociedad de responsabilidad limitada. Va suscrito bajo las siguientes cláusulas. De la Constitución y las partes. Dirá usted que nosotros, Mario, Miguel, de la zona Ingrid, mayor de edad, mayor hábil de nuestra libre y espontánea, hemos decidido organizar y construir una sociedad de responsabilidad limitada, la misma que será, etcétera. Entonces, vayamos a nuestros 4 elementos. El primer elemento es reunión de 2 o más personas, y en este caso son 2 personas. Acá está uno y acá está el otro. 2 personas. 2 personas pueden ya constituir una sociedad comercial. Los aportes, la repartición de utilidades y el tema de soportar las eventuales pérdidas de la sociedad. Entonces ustedes ya tienen acá, ¿verdad? 2 o más personas. Denominación girará bajo la denominación de INTEXA, SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o también limitada en algunos casos, ¿verdad? Van a ver una empresa, un nombre de una empresa y limitada, significa Sociedad de Responsabilidad Limitada. En el anterior ejemplo era simplemente Sociedad Anónima. Del objeto, a ver, ¿a qué se va a dedicar? Es una empresa legalmente constituida que brinda servicios de armado, ensamblado de computadoras, importación de equipos de computación en general, todo tipo de equipo tecnológico para venta final a personas naturales, jurídicas y gobierno local, departamental, nacional, equipo que con última tecnología, con la más alta eficacia, eficiencia y calidad, equipos que están a la vanguardia tecnológica, asimismo ser un centro informático de reconocido a nivel nacional, internacional, brindar un equipo tecnológico
etcétera, etcétera. O sea, ese es el objeto social de esta sociedad de responsabilidad limitada. Es importante establecer el objeto, o sea, ¿para qué vamos a constituir una sociedad? Y a veces, por ejemplo, los municipios, las alcaldías, las gobernaciones, el mismo nivel central solicitan, ¿verdad? En el periódico han debido ver convocatorias para el tema de ensamblar computadoras o adquisición de 20 computadoras. Y solo aceptan cuando se trata de una empresa legalmente constituida, ¿verdad? Así señala, empresa legalmente constituida. Entonces, en Bolivia se ha optado por o es sociedad anónima o es sociedad de responsabilidad limitada, porque el por comandita simple, el tema de por acciones es un poco complejo de entender y es para otra finalidad. Pero en Bolivia ustedes van a ver en el periódico, van a ver en las redes sociales, o es una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o es una sociedad anónima. El viernes vamos a ver las diferencias, pero acá les estoy dando un ejemplo de cuál debiera ser el objeto o cómo se debe explicar el objeto. En el anterior ejemplo, simplemente al tema de los hoteles, ¿verdad? Al tema del hospedaje, alimentación y otros. Resumido, en este caso de la empresa Intexa, se dedica al tema informático, pero está estableciendo cada una de sus objetivos que va a realizar la empresa. Y al final colocan ese tema, ¿verdad? Para la venta final a personas naturales, jurídicas, gobierno local, departamental y nacional. Entonces fácilmente van a poder postularse a alguna convocatoria que emita las alcaldías, emitan las gobernaciones o el mismo nivel central del Estado. Luego vemos el tema del capital social, aportes y porcentajes. Continuará diciendo que el capital social asciende a la suma global de 70,000 bolivianos, dividido en 70 cuotas, en el cual el socio Mario tendrá un aporte de 56,000, hechos en cuotas de capital significa el 56%, cada una de 1,000 bolivianos. La socia Ingrid Stephanie tendrá un aporte de 10,500 bolivianos. En cuotas de capital significa 10,5, cada una de 1,000 bolivianos, que tendrá un aporte de 3,500. Y ya viene el resumen al 100%. Mario Miguel, 56 cuotas, 56,000 bolivianos, el 80%, se tiene mayoría accionaria. Ingrid, en cuotas el 10,5, aportes 10,500 y tiene el 15%, 35, en aportes 70,000 bolivianos, en porcentajes al 100% y en cuotas el 70%. Aumento o disminución del capital, cuándo se va a aumentar, cuándo se va a disminuir. Vigencia y duración de la sociedad de responsabilidad limitada. Acá le colocaron una vigencia de 50 años. De la administración y de la representación, del arbitraje, lo que les decía es muy importante, todas las empresas están optando a irse a un arbitraje sobre el tema de acudir a una instancia judicial por los problemas que hemos hecho referencia hace un momento. Y señala, toda divergencia sobre aplicación, interpretación o ejecución de la escritura de constitución social, de las resoluciones adoptadas por la sociedad o divergencias que pudieran suscitarse entre los socios de estos con los causavientes o apoderados de algún socio inhabilitado, con las firmas profesionales con las que se asocie temporal o eventualmente, se resolverá por arbitraje cuyo fallo será definitivo. El laudo arbitral deberá pronunciarse a más tardar a los 60 días de haber sido sometido a consideración del árbitro. Imagínense, 60 días. 30, 60, 2 meses. Si nos iríamos a la instancia judicial, prácticamente demoraríamos ¿cuánto tiempo? 5 años. En el mejor de los casos.
y en el peor de los casos unos 10 a 15 años. Lamentablemente es así. Entonces, reitero nuevamente, las empresas, las sociedades comerciales están optando por resolver sus conflictos de la manera más pacífica en el menor tiempo posible. Y eso constituye el tema del arbitraje. El arbitraje es un medio, es un método de solucionar de manera efectiva y en el menor tiempo posible una controversia suscitada como emergencia de la sociedad que se está constituyendo. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan en qué consiste el arbitraje, cuál es la norma que habilita el arbitraje y cuáles son los efectos. ¿Qué pasa si un arbitraje no se cumple? ¿Qué es lo que puede pasar? Pero eso vamos a ver más adelante y les quiero explicar de manera detallada ese punto porque eso les va a ayudar más adelante. Calidad de documento privado hasta su protocolización, aceptación, conformidad, etc. Ahora bien, también he tratado de verificar acá y les voy a compartir, por favor. Les voy a tratar de compartir las... He estado tratando de escoger. Acá está. Esto es lo que he estado tratando de escoger. Por ejemplo, señor notario de fe pública, transferencia de cuotas de capital social de la sociedad Transbol SRL. ¿Cómo se realiza una transferencia de cuotas de capital? Luego acá tengo otro ejemplo, otro modelo, si ustedes quieren, de un contrato de sociedad mercantil en comandita simple. Otro contrato que tengo acá de sociedad comercial colectiva con participación de socios capitalistas e industriales. Tengo otro modelo acá de modificación de razón social en sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo puedo modificar la razón social? Cortito, ¿ve? Otro modelo sobre escritura de constitución de una sociedad anónima. Otro modelo de transformación de una sociedad unipersonal, lo que les decía, en sociedad de responsabilidad limitada. Lo que les decía que el Código de Comercio no toma en cuenta como empresa unipersonal, sino el tema de una persona física o una persona natural. Otro ejemplo de escritura pública sobre transferencia de acciones de capital en sociedad de responsabilidad limitada. Otro ejemplo de un contrato de sociedad de responsabilidad limitada cuyo objeto es la construcción de inmuebles y venta de edificios. Interesante estos ejemplos y me faltan unos 4 o 5 que se los estoy seleccionando para que tengan de acuerdo a cada tipología de sociedad comercial y ustedes de esa manera puedan tener una información completa sobre las sociedades comerciales. Ahora bien, estábamos acá. El artículo 128 del Código de Comercio va a establecer el instrumento de constitución. ¿Cuál es el instrumento de constitución? El contrato de constitución o modificación de una sociedad se otorgará por instrumento público, excepto el de asociación accidental o de cuentas de participación que puede otorgarse en instrumento privado. Si nosotros queremos formar una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, como hemos hecho referencia hace un momento, necesaria y obligatoriamente la tenemos que realizar mediante un instrumento público. ¿Cuándo es instrumento público? Cuando nosotros
vamos al notario de fe pública. Si ustedes se acuerdan, hemos hecho referencia a lo que decía en la primera parte, ¿verdad? Dirá usted, señor notario. ¿Se acuerdan? Entonces, el notario de fe pública es la autoridad competente y legal de emitir, de otorgar instrumentos públicos. Por eso el artículo 128 señala que el contrato de constitución o modificación de una sociedad se otorgará por instrumento público ante notario de fe pública. Eso es muy importante tomar en cuenta. Estoy viendo el chat y me dicen hasta qué hora vamos a pasar clases. Tengo entendido que es hasta 9:30, ¿verdad? Estamos a 9:26, si no me equivoco. Doctor Eri, buenas noches. Licenciado, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Le doy el dato del horario, es de 19:30 a 21, doctor. Ah, uy, con razón. No se Ya nos preocupe, estábamos doctor. emocionando. No se preocupe, doctor. Bien. Más bien, voy a aprovechar, doctor, me los dejo unos minutitos, voy a conversar con él, les voy a dar voy a conversar con el doctor, no se preocupe. Doctor. Sí, Lice, adelante. Simplemente decirle a los estudiantes que quedamos acá. El día viernes continuamos, por favor. El licenciado tiene un asunto muy importante que tiene que tratar con ustedes. Mil disculpas por el horario. Realmente me estaba pasando. Mil disculpas. Gracias, doctor. No se preocupe, buenas noches, doctor. Señores estudiantes, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. No les quito mucho tiempo. Tienen que descansar. El día lunes 21 es feriado nacional. Quería informarles si podemos pasar el día martes, miércoles y viernes de la próxima semana. El doctor no tiene problemas de pasar el día martes. Si alguien tiene algún problema de que no puede el día martes, por favor, adelante. Así tenemos el feriado todo el día lunes, por favor. Yo estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, pasamos el día martes, ¿está bien? Continuamos el día martes la clase con el doctor Eric Castro. El lunes tenemos descanso. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si algún estudiante tuviera problemas, inconveniente el día martes, por favor, internamente me escribo, me llama, yo coordino con el estudiante. Nada más, señores estudiantes, muy buenas noches. Hasta el día viernes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. Licen. Hasta luego. Que les vaya gracias. bien, buenas noches. Doctor, buenas noches. Hasta el viernes.